El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. ¿Podés sentir su mover y su presencia? Busca tu Biblia y quédate un minuto más de pie, si podés. Y vamos a leer un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leerlo puestos de pie, reconociendo que su presencia está en este lugar y Él, acordate, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso le honramos. Y en esta hora lo vamos a hacer un poquito más puestos de pie. Mientras que buscas en tu Biblia o en tu celular el libro de Lucas, te cuento que el pastor Horacio en estos momentos está en Córdoba. Como año a año el Señor lo llama para esta tarea de formar nuevos líderes para la obra en toda Argentina. Ahí hay una escuela, es el EMPI, y es un lugar de capacitación y de formación de líderes. Y toda esta semana Él va a estar allí ministrando y enseñando y preparando a esos nuevos obreros. Así que orá por Él, amén. Orá por tu pastor, Él va a estar ahí ministrando, enseñando, aconsejando a un montón de hermanos que se están preparando para salir a la obra. Y el Señor nos da ese privilegio de poder edificar el cuerpo de Cristo a tantos kilómetros. Y ahí hay hermanos de muchas ciudades de la Argentina. Así que sabemos que la palabra sembrada va a dar fruto. ¿Amén? En el libro de Lucas, en el capítulo 4, se relata el momento donde Jesús recuerda las palabras del profeta Isaías que leía hace un momento Eli. Cuando compartíamos antes de empezar la reunión los textos que el Señor nos había mostrado, nos asombrábamos de que Él nos había puesto en la misma sintonía. Por eso dijimos, el Señor va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero lo que Dios va a hacer en esta noche. Es su obra y es el poder de su Espíritu. Por eso esta palabra, presta atención a esta palabra, porque en esta palabra está la fuente del poder que va a transformar algo en tu casa, en tu familia, en tu persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Agarra la palabra y no la sueltes. ¿Tenés ahí el capítulo 4, versículo 18? Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Espérate que ahí está. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, Jesús se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todas las personas que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Querés repetirlo conmigo? Hoy, decí fuerte, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dale un fuerte aplauso al Señor y toma asiento. Hoy se ha cumplido esta escritura. Para Jesús ese no fue un día más. Fue el día donde la palabra que estaba escrita desde hacía muchos años, una palabra que había sido proclamada por el profeta Isaías, tenía su cumplimiento. Fue el día en donde en esa sinagoga los aires eran otros. La presencia que reinaba ahí no era solamente de personas, era la misma presencia de aquel
que conoce todas las cosas y que está en todos los tiempos. Era la misma presencia del Espíritu de Dios. Y la Escritura hace una observación. Lucas escribe acerca de la actitud de la gente que estaba escuchando en ese lugar. Dice que todos tenían fijos sus ojos en Jesús. Cuando alguien pone la mirada sobre algo o sobre alguien, es porque ve algo diferente, algo que le llama la atención, algo que sobresale. Era Jesús mismo y era la activación misma de una palabra que había sido proclamada hacía muchísimos años. Era el Espíritu Santo reinando en ese lugar, activándose y quitando velos que cubrían el entendimiento de esas personas que estaban ahí sentadas. Era ese Espíritu de Dios que estaba latiendo fuerte y fuerte adentro de las personas y que les estaba dando testimonio de que algo nuevo empezaba a suceder, de que los aires verdaderamente habían cambiado. Qué hermoso es cuando una palabra te abre los ojos. Qué hermoso es cuando al leer las Escrituras algún velo se cae. Qué hermoso es cuando haciendo lo que siempre haces, buscando la presencia de Dios, te das cuenta que hay algo que Dios está queriendo hacer. Yo sé que eso es lo que hoy está pasando en este lugar. Por eso agarra tu celular, ponelo en silencio o apagalo. Por eso si alguien te habla, trata de decirle, no me hables, que hoy es el día de la activación de la palabra en mi vida. Si en esta noche vos estás creyendo que el Espíritu de Dios va a hacer algo, concéntrate en la palabra, porque no soy yo ni mis palabras, es la palabra de Dios el que va a hacer algo en tu vida. Porque Dios ha escuchado tu oración y porque el día ha llegado. A todos. Creo que no hay persona que no tenga una asignación dada por Dios. A todos nosotros cargamos sobre nuestros lomos con un llamamiento, con una asignación. Y viene el día donde la palabra escrita desde hace muchísimos años se cumple en tu vida y en la mía. Lo vemos en Jesús, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice la Biblia que cuando Jesús fue crucificado, fue entregado, fue vendido, después que pasó todo, cuando los discípulos se juntaron, se dieron cuenta que se había cumplido la escritura también en Judas. Y dijo, estaba escrito que había uno que era de perdición. Quiera el Señor que nosotros no nos perdamos a causa de lo que está escrito. Y que podamos tener el entendimiento para creer que la obra que Cristo Jesús hizo es para todos y cada uno de nosotros y para que tanto como vos y yo podamos estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque ese es el plan de Dios. Pero hay un día en donde esa asignación se activa. Hay un día donde vos y yo entendemos que el poder del Espíritu Santo está para hacer cosas en nosotros y a través nuestro. Que alguien diga amén. Desde el mismo momento que Jesús nació, vos podés leer los evangelios y encontrar que desde el mismo momento que la Virgen María concibió a Jesús hasta que Jesús fue crucificado y resucitó, todo había sido profetizado en los tiempos antiguos y todo se fue cumpliendo al pie de la letra. La obra de Cristo resultó. ¿Y sabés por qué resultó? Porque no dependió solamente del plan de Dios. Y esto es lo importante que quiero que te lleves en esta noche. Que Dios tenía un plan maravilloso, supremo, pero no dependió solo del Padre, también dependió del Hijo, de Jesús.
Dice la Biblia que Jesús es el autor y consumador de la fe, el que llevó a cabo el plan. Lo que Jesús hizo a lo largo de su vida, desde la niñez hasta la resurrección, estaba escrito, pero Él se sometió a lo que estaba escrito. Por eso hace un rato te dije que hay palabra para tu vida y para la mía, que está dispuesta para que se cumpla, pero también depende de nosotros que se cumpla. Porque es nuestra voluntad hacer la voluntad del Padre. Y no dependió entonces de lo que el Padre había soñado, dependió también de las decisiones que día a día tomaba Jesús. Dependió de su entrega, de su consagración. Cuando Jesús hablaba y Él decía, yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ver al Padre sino a través de mí. Es porque Él nos estaba dejando huellas para que sigamos sus pisadas. Cuando Él se presentaba y Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el tiempo nos estaba mostrando el camino para que ese plan que Dios soñó se cumpla. Él declaraba constantemente todo su propósito, la asignación que Dios le había dado, porque Él ya la conocía. Lucas 4 nos deja ver que Él sabía que tenía una asignación fuerte sobre su vida. Pero Él también decía estas palabras que están escritas en Juan 6:37. Dice, yo no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Entonces, cuando escuchamos esto, cuando leemos esto de Jesús, nos damos cuenta que Él tuvo la oportunidad de hacer su voluntad, de hacer lo que Él quería o hacer la voluntad del Padre. Y Él entendió y pudo proclamarlo, yo no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera. Yo bajé del cielo para hacer la voluntad del Padre. Tal vez en esta hora estaría buenísimo que te preguntes, ¿para qué estoy aquí? ¿Para hacer lo que yo quiero o para hacer la voluntad de mi Padre? Hoy Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, amén. Jesús anunció y profetizó, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tomamos y creemos estas palabras de Jesús, vamos a experimentar en carne propia, cada día de nuestra vida, esta realidad. Vamos a caminar en el camino de la verdad, vamos a caminar una vida de vida abundante, no de miseria, no de enfermedad, no de escasez, no de duda, no de temor, no de miedos, una vida abundante. Pero claro, cuando pensamos en esto, a veces decimos, pero esto no debe ser para mí, porque desde que conozco a Cristo las cosas se empeoraron. Desde que me acerqué a Dios hay cosas que ya no son como antes. Quiero decirte una cosa, Él es el camino. Y a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, vamos a meditar en el camino que Él nos dejó para que encuentres la vida abundante. El camino que Jesús dejó para vos y para mí y la vida que Él nos otorgó es una vida abundante. Y solamente siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas, la vamos a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema. Jesús reconoció y dijo, yo no vine del cielo para hacer lo que yo quiera. Vine a hacer la voluntad del Padre. Muchas veces no encontramos esa vida abundante porque no hacemos la voluntad del Padre. Porque hacemos nuestra propia voluntad. Y es ahí donde erramos las pisadas de Jesús. Es ahí cuando nos desviamos del plan y del propósito del Padre. Por eso muchas veces llega a nuestra vida el sufrimiento y el dolor. Porque no obedecemos como Jesús obedeció.
Él es el camino, lo que implica que nosotros no nos podemos desviar de la huella que Él nos dejó. ¿Cómo lo logró Jesús? ¿Cómo llegó? Porque no es fácil obedecer. ¿Cierto que no es fácil? ¿Cierto que luchás cada día con hacer la voluntad tuya en vez de hacer la de Dios? Claro que no es fácil. Pero Jesús, dice la Biblia, que siendo Dios, fíjate lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Esa fue la manera en que Jesús logró cumplir todo el plan de Dios. Esa fue la manera en que Jesús llegó a poder declarar en la cruz del Calvario: consumado es. O sea, Padre, he hecho todo lo que me dijiste que hiciera, te obedecí. Pero a Jesús le costó despojarse de sí mismo. A Jesús le costó. Y despojarse de sí mismo no es algo fácil. Porque dice que Él estaba en el trono, dice la Biblia. Pero que cuando armaron con el Padre y con el Espíritu Santo la obra de redención, las Escrituras hablan de que el mismo Hijo de Dios decidió venir a la tierra. Dice, y no estimando ser igual a Dios, se despojó de toda su gloria. Y tomando la forma de hombre, tomando la forma de siervo, se humilló. Él es el camino al Padre. Este despojarse de sí mismo habla de cosas bien específicas que tienen que ver con las personas. No solamente dejó el poder, el señorío, la majestad que debe estar en los cielos y que tal vez a alguno de nosotros todavía no nos fue revelada. Pero dice que Él no se aferró a esa gloria, sino que Él se despojó. Y despojarse significa renunciar a ser Dios, a dejar de tener el control. Despojarse también implica renunciar a la autosuficiencia. El que es Dios sabe todas las cosas. Jesús es soberano, siempre lo fue. Pero Él tuvo que, estando en la condición de hombre, tuvo que renunciar, despojarse de ese poderío, de ese señorío, de esa majestad. Y dice que porque Él se despojó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando pensamos que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar, empezamos a transpirar un poquito, ¿no? Porque nos gusta tener el control de las cosas. Queremos tener todo bajo cuidado, que nada se nos escape. Y cuando algo se sale del control, nos desesperamos y entramos en procesos de angustia y en procesos de ansiedad y buscamos la forma de resolver los problemas. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que Él se despojó de eso. Tomó forma de siervo y renunció a tener el control. Dice, yo no vine a hacer lo que yo quería, vine a hacer las obras del Padre. Y vos y yo necesitamos en este tiempo, en el 2019, entrando ya al mes de mayo, entender, porque Dios está queriendo hacer algo.
Toca al de al lado y decirle, Dios está queriendo hacer algo, no te duermas, no te distraigas, Dios está queriendo hacer algo. Dios está queriendo que nos despojemos de la autosuficiencia. Y necesitamos entender que la autoridad que Cristo alcanzó es porque se despojó de tener el control. Él decidió que era mejor que el Dios Padre tenga el control de todo. Él decidió que mejor iba a obedecer al Padre porque el Padre sabía que era lo mejor. Él alcanzó la vida abundante porque decidió renunciar a sus opiniones, a sus conceptos como hombre, a lo que sabía, a su experiencia de vida. Y le preguntaba al Padre lo que tenía que hacer. Dicen las Escrituras, en los Evangelios, que Jesús mismo decía, yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo? ¿Ni siquiera hablas por tu...? No, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. En otro momento dice, yo no hago las obras que yo quiero, yo hago las obras que veo hacer a mi Padre. ¡Wow! ¡Qué conexión! ¡Qué obediencia! ¿Cómo lo hiciste, Jesús? Me despojé. El apóstol Pablo dice, se despojó. Dejó el control de lado. Y lo que veía hacer al Padre, él hacía. Y lo que escuchaba decir al Padre, eso hablaba. Se despojó. Quiero decirte algo, mi hermano. La obra sobrenatural comienza en tu vida. En el lugar donde terminan tus propias fuerzas. En el lugar donde se mueren tus opiniones. En el lugar donde toda tu capacidad queda derribada. Es ahí donde lo sobrenatural, la palabra de Dios, el señorío del cielo se manifiesta. Cuando la lógica dice no, la fe se hace grande y grita, consumado es. Cuando la lógica dice no, porque siempre intentamos hacer lo que es lógico, ¿no? Es lógico, decimos. Pero ¿sabes qué? Nosotros no caminamos por vista, hoy lo cantamos. Caminamos por fe y muchas veces nos va a tocar caminar donde otros no caminan porque lo que ven no les gusta. A los hijos de Dios, a aquellos que vamos a alcanzar la vida abundante, nos va a tocar caminar tal vez por agua, como lo hizo Pedro, porque caminamos no por vista sino por fe. Así que la lógica tiene que dejar de tener fuerza en tu vida. Tiene que dejar de estar vivita y coleando. Nos tenemos que despojar, deshacernos de esa capacidad de racionalizar todo y empezar a creer lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia que Él se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Claro, porque cuando empezamos a caminar por fe, la lógica ya no tiene lugar. Dios siempre hace cosas que no entran en la lógica humana. Entonces ahí donde nos tenemos que humillar y decir, bueno, Señor, si vos lo decís, lo hago. No lo entiendo, pero lo hago. Y es ahí donde el proceso de humildad comienza a procesar nuestro interior y nuestro carácter. Dice la Biblia que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El humillarse también implica tomar decisiones basadas en lo que Dios desea y no en lo que yo quiero, no en mis planes, no en mis propósitos, no en lo que tengo ganas. Y en la medida que lo hagamos, vamos a entrar en ese proceso en el cual las palabras proféticas se activan. La asignación sobre tu vida se activa. En ese momento donde empezamos a caminar por fe es cuando lo sobrenatural se levanta y te dice, yo voy a hacer de ti un gran hombre, una gran mujer. A través de tu vida voy a sanar, a través de tu vida voy a limpiar, a través de tu vida voy a vendar a los quebrantados. Es solamente cuando nos humillamos y nos despojamos que Cristo en nosotros comienza a crecer y empieza a manifestarse.
Despojarse también implica renunciar a la victimización. Hemos entrado en esta época en la queja, de decir, ¿por qué me pasa a mí que soy tan bueno? Que todo lo doy. Yo que soy un hijo de Dios, que no falto nunca. Dios, ¿por qué permitís? Y empezamos con reclamos a Dios, ¿no? Pero dice que Jesús es el camino. Y Él se despojó a sí mismo. Y el despojarse también implica despojarnos de esa victimización humana que maneja nuestras emociones como quiere. Es esa parte almática que quiere siempre tomar el dominio de nuestra vida para hacer las cosas a través de la razón. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué me tocó pasar por esto a mí? ¿Para qué querés saber por qué? Es porque el humanismo se levanta, ¿no? Despojarnos de la victimización nos permite humillarnos. Jesús tuvo que pasar por esto. Recordá, Jesús es el camino. Todo lo que te toque atravesar, en Jesús lo vas a ver reflejado. Y dice la Biblia en Lucas 22:42, que estaba Jesús orando y le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Eso nos da la idea de que Jesús no tenía ni 5 de ganas de ir a la cruz. Padre, en su clamor, en su llanto, no se quejó. Pasa de mí esta copa. Pero Él termina el registro de la oración que Lucas hace y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos así, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos acercamos delante de Dios orando con esta actitud de humildad? ¿Cierto que no muchas? Siempre vamos con reclamos delante de Dios. Pero Dios dice, Él se humilló y Él es el camino al Padre. ¿Queremos que la asignación y el propósito de nuestras vidas se cumpla? Este es el camino. Renunciar a la victimización. Vamos a tener una vida abundante en la medida que nos neguemos a nosotros mismos. En la medida que quitemos los ojos de nuestro dolor, de nuestros planes, de nuestros sueños y los pongamos en los sueños de Dios. Jesús se despojó, renunció a la victimización y decidió hacer silencio ante sus agresores. Dice la Biblia que Él fue abofeteado. Lo escupieron, lo lastimaron, se burlaron de Él, pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos. Dice, y enmudeció, no abrió la boca. Así como lo había anunciado el profeta, se cumplió. Él consumó la obra que estaba escrita por los profetas. No abrió la boca. Pero dice la Escritura, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí entra el pasaje de Santiago que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él los va a exaltar cuando fuere el tiempo. Hay un tiempo donde Dios te exalta. Hay un tiempo donde todo lo que te oprime, todo lo que te ata, todo lo que te hace y trae sufrimiento a tu vida, se desaparece, porque es Dios que te exalta. Pero comienza con la humildad. Comienza con el despojarnos. Comienza con el humillarnos. Dios desea que todos los planes que están escritos en el libro de la vida, con tu nombre, con tu apellido, con el registro de tu ADN. Mírate el dedo. Decía, acá está el registro de mi ADN. Esta es la representación, no solamente de que Dios me hizo único,
sino que Él también escribió algo acerca de mí. Mira tú el dedo y decile, en estas huellas hay un camino que tengo que encontrar. Decilo proféticamente para tu vida. En estas huellas digitales hay un propósito escondido. Y lo tenés que encontrar. Tenés que aprender a depender de Él, despojándote de la victimización y de esa capacidad de racionalizar todo. Sin humildad no hay obediencia. Sin la capacidad de dejarte enseñar, no hay posibilidades de que aprendas algo nuevo. No hay forma de que experimentes la poderosa mano de Dios si no te sometes a lo que Él dice que hagas. Es por eso que muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Dios permite que las dificultades se levanten como gigantes. Dios permite muchas veces que vengan tormentas sobre nuestras vidas, porque en esos momentos es cuando nosotros queremos resolverlo. Es en esos momentos donde nosotros buscamos salvavidas. Es en ese momento donde se expone lo que creemos y en quién confiamos. En esos momentos duros y difíciles es donde tenemos que renunciar a la autosuficiencia y a la victimización y levantarnos creyendo de que Dios va a hacer algo nuevo, diferente, aunque yo no sepa cómo, ni dónde, ni cuándo. Es en ese momento donde Dios está esperando en medio de tu dificultad para darte lo que Él tiene preparado. Son en esos momentos donde la asignación muchas veces se activa. En esos momentos de tormenta, donde el propósito se manifiesta. ¿Cuándo? Cuando dependemos de Él. Cuando Dios dice, ¿qué es lo que tenés que hacer? Dice la Biblia que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Si nosotros tenemos que pasar por lo mismo que pasó Cristo, quiero decirte que te prepares. Porque va a haber un día de quebranto, pero también va a haber un día de exaltación. Va a haber un día donde se activa el cielo a tu favor. Va a haber un día donde toda la oscuridad se desvanece y se levanta el poder de Cristo en tu vida. Humillarnos y morir al yo es parte del plan. Las cosas no cambian con una oración simple. Las cosas cambian cuando oramos así como Jesús. Padre, si es posible, no permitas que pase por esto, pero que no se haga como yo quiero. Cuando sos capaz de orar así es cuando algo dentro tuyo se empieza a quebrar. Es cuando algo dentro tuyo empieza a romperse. Y es ahí donde Cristo comienza a crecer. ¿Te acordás del profeta Juan? Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Dentro nuestro está el Cristo esperando manifestarse. Pero en la medida que vos no te humilles, en la medida que nosotros no nos humillamos y no nos despojamos del yo, Cristo no puede crecer. Cuando comenzamos a morir al yo y a humillarnos, esa vida abundante comienza a crecer. Cuando morimos a nuestros deseos, comienza a crecer los deseos de Cristo y nuestra fe se ensancha y es ahí donde podemos hacer morir las obras de la carne. Es ahí donde vencemos el pecado. Es ahí donde los vicios pierden fuerza, los pleitos se desvanecen, porque ya no ponemos la mirada en las cosas terrenales, las empezamos a poner en el cielo y lo que Dios quiere. Es ahí donde los enojos se van, la violencia se va y la victoria de Cristo se manifiesta. Cuando enmudecemos y no abrimos la boca, cuando hacemos lo que Jesús hizo, es que Cristo se levanta. No es por obras,
es por fe. Cuando nos humillamos ya no ponemos la mirada en las circunstancias, sino en la victoria que Cristo alcanzó. Y decimos, si Cristo lo logró, yo lo logro. Si Cristo lo alcanzó, yo lo alcanzo, porque Él es el camino y Él me dejó el camino hecho. Cuando nos humillamos y volvemos en sí, comienza a crecer dentro nuestro esa certeza y esa convicción de que la obra ciertamente ya fue hecha. De que no ando a tientas a ver si Dios lo va a hacer. No, tengo la certeza de que la bendición viene. Que mi sanidad viene, que mi prosperidad viene. Tengo la certeza de que la nueva vida está a punto de salir. Cuando nos humillamos, podemos ir confiados al trono de la gracia porque recordamos que los decretos que el diablo había levantado en nuestra contra fue anulada en la cruz del Calvario, fue clavada ahí. Y fueron despojados los principados y las potestades. Triunfando, Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y dice la Biblia que los exhibió públicamente para que vos y yo caminemos confiados de que ni siquiera el infierno se puede levantar cuando obedecemos a Dios. Es ahí cuando empezamos a entender que Cristo venció y porque Él venció, yo puedo vencer. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor? Porque Él venció, nosotros vencemos. Ponete de pie, por favor. Los que están viendo el video, no se distraigan ahora porque este es el momento más importante de este mensaje. Y los que están aquí tampoco se distraigan, porque hoy Dios va a hacer cosas grandes. Dice la Biblia que hay dos maneras de morir. Dos maneras de morir. Y nosotros debemos elegir cuál queremos. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Si decidimos vivir según nuestra manera, según nuestros pensamientos, vamos a terminar en pecado. Y el pecado trae muerte, y muerte eterna. Eso es lo que la Biblia enseña, mi amigo. Esto no es una ocurrencia mía. Pero también la Biblia nos llama a decidir poner nuestra vida como la puso Cristo. Dice la Biblia que a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo de mi propia voluntad. Y eso es lo que Dios está queriendo que nosotros respondamos en este tiempo. ¿Estás dispuesto a poner tu vida para que la vida de Dios se manifieste? El camino es la cruz. El camino es la cruz. Iglesia, el camino es la cruz. Jesús lo anunció y Él dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Y esa es la vida abundante. Espíritu Santo, trabaja en este momento en cada uno de nosotros. Sé que el velo ha comenzado a partirse, Señor. Ángeles del cielo, ahora los activo para que comiencen la obra en medio de esta casa. En medio de aquellos que están mirando el video, que están escuchando a través de Facebook. Señor, haz algo nuevo a partir de este momento. Porque tu palabra tiene poder y traspasa los aires. Señores, en esta hora que levantamos tu nombre. La Biblia dice, mi amado, Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No creas que haciendo tu propia voluntad vas a estar vivo mucho tiempo. Quiero decirte, Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Y el Señor nos está recordando que cuando aún estábamos muertos, Él nos dio vida. Y si tu decisión es crucificar tus deseos, tu carne, Dios te da vida. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Y sabes cuándo pudo declarar eso el apóstol? Cuando se rindió a los pies de Cristo. Cuando hasta aún decidió cambiar su nombre. Cuando todo el propósito de su vida fue removido. Cuando Él se despojó de todo lo que Él sabía y de todo lo que Él creía y tomó la vida de Cristo. Fue ahí donde el apóstol pudo decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mi hermano, quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a renunciar a tu nombre? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu capacidad, a tu talento, a los años que tenés aún de iglesia? Por Cristo. Dice la Biblia que la gran victoria de Jesús se manifestó cuando Cristo todavía estaba colgado en la cruz. Escucha bien esto, porque esto es muy importante. La victoria de Jesús se dio cuando Él todavía estaba en esta tierra y se manifestó visiblemente en el templo. Dice la Biblia que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. El diablo había pensado que había ganado la batalla. El diablo pensó que su obra de matar a Cristo había sido la victoriosa, pero dice la Biblia que el sol se oscureció y en ese momento el velo del templo se rasgó por la mitad. Seguidamente Jesús gritó a gran voz: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el velo se haya roto en ese momento, justo antes de morir, significa que el cielo y la tierra se conectaron. Y que lo que el Padre había determinado se estaba consumando en ese momento. Que ya no había separación entre Dios y el hombre. Que ahora el acceso estaba directo al Padre. Algo se quebró, algo se rompió. Y ese es el camino que el Padre nos dejó abierto. Pero fue en la cruz que Jesús pudo decir: Padre, consumado es. A ti encomiendo mi espíritu. Hace unos días atrás recibimos una palabra como congregación de que los aires habían cambiado. Hace unos años atrás el Señor nos había dado la misma palabra. Y entendí por la palabra de Dios que en este tiempo los aires se están moviendo para rompimientos. El quebrantamiento que vas a experimentar en tu propia vida, en tu propia carne, en tu propio cuerpo, va a traer un rompimiento que te acerca al Padre como nunca antes te acercó. Yo no sé quién necesita un rompimiento en este tiempo. ¿Cuántos se sienten lejos del Padre, lejos del propósito, lejos de la asignación? Pero todos aquellos que están buscando algo nuevo de Dios, un rompimiento, yo te voy a invitar a que vengas al altar. Ya estamos terminando, pero vamos a orar juntos. Los rompimientos, claro que duelen, pero es parte del proceso para acercarnos al Padre.
¿Cuántos van a buscar ese quebrantamiento? ¿Cuántos van a venir a decir, Señor, yo quiero un rompimiento en mi vida? El camino está hecho, vengan, pasen al altar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa fue la asignación para Cristo. Vengan más adelante. Yo sé que van a pasar muchos más, porque el Espíritu Santo no los va a dejar quietos. Dios nos está llamando a ese rompimiento. Y ahí donde estás, cerrá tus ojos y empezá a orar. Decirle, Señor, hoy quiero empezar a despojarme. Hoy quiero empezar a humillarme. Hoy quiero empezar, Señor, a alinearme a tu palabra, a tus planes, a tus propósitos. ¿Cuántos más se van a unir a esta oración? Sabes que lo sobrenatural, el único límite que tiene es tu voluntad. Para que lo sobrenatural se manifieste, tenés que crucificar el yo. Tenés que renunciar al yo. Yo sé que hay algunos más que necesitan pasar. El camino está abierto. Hay muchos que han luchado y que vienen luchando con muchas cosas. El enemigo los sigue atando. Pero Cristo rompió el velo. Cristo rompió el velo. Por la obra y la obediencia de Cristo, el velo se rompió. En mi espíritu siento muy fuerte que comienza un tiempo de rompimientos a causa de la búsqueda de esa palabra que transforma tu vida, de esa palabra que te activa. ¿Cuántos están diciendo, yo quiero ser activado? ¿Cuántos están diciendo, yo quiero ser activado? Pasa al frente, porque el altar es lugar de pacto, es lugar de entrega, es lugar de consagración, es lugar donde el yo muere, es lugar donde reconocemos que necesitamos de Cristo y que la autosuficiencia queda postrada a los pies de Cristo. Yo sé que comienza un tiempo donde el poder de Dios rompe fortalezas. Algunos que estaban luchando con vicios, con pornografía, con violencia. Yo sé que el Señor va a romper esas cadenas. El poder de la hechicería, el poder del ocultismo. El Señor rompe esas cadenas. Si hay algo que está estancando tu vida, si hay algo que está atando tu vida, Cristo rompe las cadenas. No hay hechicería que se pueda negar, porque exhibido fue en la cruz del Calvario. Jesús venció todo principado y toda potestad. Cuando se rasgó el templo, el velo del templo, los religiosos quedaron atónitos porque no entendieron cómo pudo haber sucedido. Quiero decirte algo, si tanto racionalizás la fe, el Señor va a romper ese velo. Él va a romper ese velo. Si hay cosas de Dios que no entendés, el Señor va a romper ese velo. Hay algunas personas que dicen, no entiendo, no entiendo. Cuando Cristo rompa el velo, vas a verlo a Dios cara a cara. Ya no vas a estar dudando. No va a haber espíritu de error que te desvíe del camino. No vas a tener miedo. Vas a ir confiado al trono de la gracia.
Cuando comienza el quebrantamiento en tu corazón, el Señor va a hacer algo nuevo en tus relaciones. Matrimonios, escuchen bien. En la medida que vos crucifiques tu carne, es en la medida que Cristo se va a manifestar en tu matrimonio. En la medida que vos renuncies al yo, es la medida en que Cristo se va a manifestar en tu matrimonio. Oraba estos días y el Señor me mostraba que hay fortalezas de enfermedad. Pero la Biblia dice que Jesús venció la enfermedad, que por sus llagas fuimos sanados. Y si morís al yo y perdonás, la vida de Cristo se va a manifestar para sanidad de todo tu ser. Empezá a orar, levantá ahí tu voz, levantá tu voz, levantá tu voz, levantá tu voz. Es la oración la que hace la diferencia. Jesús encontró a través de la oración el instrumento que lo llevó a humillarse delante del Padre. Es a través de la oración y la dependencia de Dios cuando recibimos nueva vida. Es cuando ayunás y orás. Esa es la estrategia de morir al yo. Esa es la estrategia. Negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos y nuestros anhelos, a través del ayuno, a través de la oración. Dice la Biblia que Jesús se levantaba de mañana a orar. Dice que Él se apartaba a orar. Dice que muchas veces el Espíritu lo llevaba al desierto. Y ahí ayunaba y oraba. Y es ahí donde podía vencer. Mi amado, cada vez que orás, te estás humillando delante del Padre. Cada vez que orás y decís, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú, estás renunciando a la autosuficiencia. Empezá a orar y decirle, Señor, hoy reconozco que fui muy autosuficiente. Quise ser Dios en las decisiones cotidianas. Renuncia a eso y decirle, Señor, hoy te entrego el control. Hoy te entrego el control, Señor. El control de mi matrimonio, el control de mis hijos, el control de la economía. Entregale el control al Señor. Señor, enséñanos a orar de tal manera que podamos morir a nuestros deseos. Señor, y ahí postrados delante de tu trono podamos verte. Señor, en esta noche nos humillamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por haber sido soberbios y altaneros muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor, por haber querido tener el control de todas las cosas. Hoy nos humillamos. Hoy nos despojamos, Señor, de toda sabiduría humana. Nos despojamos, Señor, de nuestros propios planes y propósitos. Y hoy te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas.
Espíritu Santo de Dios, yo sé que muchos aquí están orando de esta manera. Y ha comenzado un quebrantamiento, un rompimiento de estructuras, de fortalezas. Por eso en el nombre de Jesús y por la palabra que me diste, Señor, hoy declaro que ese rompimiento trae bendición y nueva vida. Hoy declaro que ese rompimiento, Señor, manifiesta la vida de Cristo, una vida en abundancia, una vida de poder, de autoridad. En el nombre de Jesús. Declaro que el velo que cubría el entendimiento se rasga ahora en el nombre de Jesús. Y que lo sobrenatural de Dios comienza a manifestarse en tu vida, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones. Las ataduras ahora son quebradas, quedan rotas. Las ataduras ahora se debilitan y se caen. En el nombre de Jesús. Llamamos la vida abundante de Dios a manifestarse en la vida de la iglesia El Camino y en la vida de todos aquellos que deciden crucificar su yo, morir al yo. Ciertamente hablar de quebrantamiento a veces nos asusta, pero dice la Biblia que si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. En el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor me ha dado, yo declaro que viene el día de tu exaltación. Viene el día donde el propósito y el poder de Cristo sobre tu vida se manifiesta, donde los dones se activan, donde el propósito y el llamado toma nueva fuerza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hoy declaro que se ha cumplido tu palabra en mis hermanos y algo nuevo empezó a suceder. Algo nuevo se quebró, Señor. Algo nuevo se desató y pronto se va a manifestar. Levanta tus manos ahí y decirle: Señor, ahora entiendo que morir me hace libre y morir me da nueva vida. Dale gracias al Señor. Alabá su nombre. Que se escuche, iglesia, tu clamor, tu alabanza, tu exaltación. Porque es el poder sobrenatural de Dios el que se va a manifestar en tu casa, en tu trabajo, en tu salud. Dice la Biblia que Jesús dijo: consumado es, y expiró. Pero al tercer día, mira, va a pasar días y vos vas a decir: ¿qué pasa? Que no pasa nada. Hace como los discípulos, métete a orar y a orar y a orar. Busca a tus hermanos del grupo y oren, y oren, y oren, y oren hasta que ya no les queden fuerzas. Porque así como al tercer día resucitó Cristo, así vas a ver la vida que viene del Padre. Dale un aplauso al Señor.